RTP. Ya está con nosotros 7:46 de la mañana, de forma presencial, el economista Alan Sierra, ex supervisor del Servicio de Rentas Internas. Bienvenido, economista, gracias por acompañarnos. Varios temas, entre ellos declaraciones y obligaciones que se mantienen con el SRI. Bienvenido a la mañana en RTP, gracias por acompañarnos. Muy buenos días con todos, muchas gracias por la invitación. Pero no hable como ex SRI, que uno se pone tenso cuando hay SRI presente. ¿No? Economista, básicamente la invitación era acá para saber cómo está funcionando el Servicio de Rentas Internas. Y todo tiene su origen en esto. Es que una institución, no es político, es técnica la pregunta, que una institución mande la información de una misma persona pero contradictoria, una diciendo no debe nada y la otra diciendo sí tiene un pendiente, pero eso nos hizo pensar en qué pasa al interior de la institución. ¿Cómo puede darse una situación como esa? Bueno, eso es una pregunta muy interesante. A ver. Sí tiene quizás una connotación política, pero nos vamos a enfocar en lo técnico. Que bueno, a ver, ninguna institución de control en ninguna parte del mundo es infalible. Pueden haber fallas, pueden haber falsos positivos. Lo ideal es que no ocurra, pero lo ideal es que si llega a ocurrir sea lo mínimo que se haya presentado. En algunos casos por temas coyunturales sale a la luz pública, pero en otros casos no sale a la luz pública y también ha ocurrido eso. O sea, recientemente Rentas y en las noticias ha comunicado equivocadamente unas diferencias en cuanto a temas de impuesto a la renta. Cuestiones que creo que son muy excepcionales que se han dado. Creo que es una institución que se viene fortaleciendo. Hubo un cambio de dirección muy bueno desde el año 99, lo recuerdo, con la economista Elsa de Mena. Fue el inicio, ¿no? Tuve la oportunidad de participar en el equipo de ella como jefe de auditoría en ese momento. Entonces, fue todo un cambio drástico y trascendental que creo que dejó una línea de ruta a lo que hoy hay cosas muy buenas del Servicio de Rentas Internas que se está llevando en metodología también. ¿Cuál es el porcentaje de error que se le permite a una institución como esa? Porque vaya que es importante. Imagínense que me declaran incumplido, que no puedo más allá del cargo público, todo lo que está relacionado con que el SRI me dé un ok sobre mi situación, que están en la lista blanca, ya no sé si se llama así todavía. Creo que sí. Sí, mira, buena pregunta, lo tenía fuera del radar ese término. No sé. Pero coyunturalmente lo podemos asociar, ¿no? Como lista blanca o que está libre de toda situación pendiente. A ver, la palabra clave, como bien lo dices, es permitido. Pues permitido nada. No debiera, pero hay un nivel de tolerancia. El deber ser es que no debe ocurrir, porque es muy sensible. O sea, instituciones como el SRI, UAFE, Superintendencia, de verdad deben buscar siempre un margen de error cero cuando se trata de decirle a un contribuyente o a un controlado, te equivocaste y puedes tener sanciones monetarias y sanciones penales. O sea, debe ser cero en ese sentido. Ahora, ¿cómo se ha tejido redes de información desde el SRI y hasta el SRI en todas las unidades de control? ¿Está llegando toda la información? ¿Ya están vinculadas? ¿Ya funcionan así? Si dentro de nuestro imaginario existiera una red configurada de las instituciones de control y buscamos uno a la cabeza, realmente yo creo que eso está en construcción. Okay. Sin embargo, por cantidad de información, por estrategia, por logística, la cabeza debería ser Rentas, porque la mejor base de datos del país, y no de ahora, de hace 10 años, la tiene Rentas. Y en ese sentido, más bien Rentas puede ayudar y configurar a otras instituciones, y así lo está haciendo en este momento, ya desde hace un año para atrás, a poder hacer una mejor gestión y un mejor análisis. Economista, me voy a tomar de una nota que trae Premisas hace 4 días y señalaba lo siguiente: el SRI incauta miles de dólares en celulares usados, ropa y zapatos de dudosa procedencia en varias provincias del país. El mercado ilegal sí. ¿Podría repetir? No le escucho. Sí, claro. Claro que sí, Disculpe. le repito. El Servicio de Rentas Internas, esto es un titular de hace 4 días de Primicia, señalaba lo siguiente: el SRI incauta miles de dólares en celulares usados, ropa y zapatos de dudosa procedencia en varias provincias del país, El Oro, Guayas y Pichincha, siendo ciudades específicas como Machala, Guayaquil y Quito, donde pues más se hace este mercado ilegal. El Servicio de Rentas Internas señala que esto es una protección a los vendedores formales
definitivamente, pero también para ayudar a combatir de alguna u otra forma el mercado ilegal y el tema también ayudar a este abono a la seguridad. El Servicio de Rentas Internas también, en paralelo a lo que ocurre en el país, tiene esta obligación de velar por que todo lo que ingresa al país y se comercialice tenga que estar pagando algún tipo de impuesto. Bueno, para hablarlo en términos sencillos, primero cuando dices ingrese al país, estamos hablando de comercio exterior. Ahí está pues obviamente las aduanas, que es la encargada de hacer estos controles en momento de frontera y también posterior a. Eso no deja de lado que Rentas haga, y desde hace muchos años atrás, viene haciendo ciertos controles aleatorios específicos con algunos buenos resultados, y obviamente el mensaje es formalízate. Entonces ellos verifican el tema de el cumplimiento en cuanto a las obligaciones de facturación. Entonces obviamente va a verificar que esté facturando a su cliente final, al siguiente paso, pero ¿de dónde viene la mercadería? Las facturas. Que puede ser un documento de importación o puede ser una compra local y una factura que sustente obviamente el producto a un tercero dentro del país. En el caso de no tenerlo, pues existe obviamente una reglamentación que dice, bueno, procede incautación, procede ya un proceso de decir, no estás cumpliendo, no me estás justificando. Y dentro de un proceso correcto, hasta ahí está bien. Entonces, ese tipo de controles creo que son positivos dentro del marco de cumplir la ley. De cumplir la ley, pero también, por ejemplo, de obtener beneficios. Por ejemplo, el monto que se había incautado de estos artículos, entre celulares, ropas y demás, que no se pudieron justificar con factura, que cómo se había obtenido, suma cerca de $200,000. O sea, algo importante que de alguna u otra forma enciende las alarmas para el Servicio de Rentas Internas. Por supuesto, y seguramente, más allá de la percepción, los valores a nivel país son mucho mayores. Claro, por supuesto. Y no solamente en esto, sino, por ejemplo, en otros productos. Claro que sí. Que se ingresan de manera ilegal y que aduana, pues, cada vez y cuando vive incautando. Debemos encaminarnos a un tema de automatización, porque estos tipos de control que son de personas, son humanos, van a estar limitados por la cantidad de personas con las que cuenten Rentas para hacer estos tipos de procesos. Pero dentro de la trazabilidad comercial sí hay como implementar algunos controles adicionales y controles coyunturales o anexos que permitan detectar diferencias en ese sentido. ¿Cuáles, por ejemplo? Yo siempre he dicho, y lo vengo diciendo desde hace unos 15 años atrás, el patrimonio es una variable fundamental en todo, que es el resultado final de cualquier situación fuera de la ley, el patrimonio. Y el incremento patrimonial, Rentas tiene la mejor base de datos estructurada hace 10 años. Tiene declaraciones patrimoniales que le presentan, en muchos casos, en otros no le presentan, pero lo más importante de todo, Rentas no necesita que nadie le presente declaración patrimonial. Rentas tiene información para armar nuestra radiografía patrimonial de cada uno de nosotros. ¿Se cruza con las declaraciones patrimoniales en Contraloría para los servidores públicos? Debería, no podría asegurarle que hacen un match en ese sentido, pero debería verificarse, porque si son diferentes, algo está pasando. Es que es importante lo que dice Mafra, la homologación de la información. Debería brincarte, ¿no? Debería ser así, o sea, María Fernanda Perrone, un clic y toda la información de ella no tiene nada. Lo debería tener, por ejemplo, tanto Servicio de Rentas Internas como UAFE, como Contraloría, todas las instituciones. En ese sentido, Contraloría debería tener pues un marco de cooperación con Rentas y decirle toda la información patrimonial, pásamela al sector, obviamente, de funcionarios públicos, ¿no? Para Contraloría verificar, oye, a Rentas le declaras esto o no le declaraste esto, pero resulta que tienes estos bienes que a nosotros en Contraloría no los has declarado. O compraste algo que no se justifica versus el patrimonio que dices, porque cuando uno habla de patrimonio te revisan hasta, oiga, con cuánto terminó su saldo en su cuenta de ahorros, con cuánto terminó en su cuenta en el servidor público, ¿no? El saldo que tiene en sus tarjetas de crédito, todo eso, Jorge, no te hemos dejado hablar, perdón. Yo quería hacerle una pregunta en el sentido de lo que conversábamos al inicio, de este tipo de situaciones que pueden ocurrir, de que por ABC motivo se da una información errónea, puede ser que por un lado hay una aclaración correcta, por el otro lado te aparece que incluso no has declarado, que puede llegarte incluso una multa. Bueno, pasan situaciones que ya conversamos que no deberían pasar, pero digamos que suceden, porque suceden. ¿Cómo puede hacer el ciudadano para buscar esa corrección dentro del sistema del SRI? Sobre todo también considerando que en algunos casos eso puede incurrir en una multa y el tiempo también va corriendo y el ciudadano se puede preocupar, oye, yo estoy bien en todo, ¿por qué me está apareciendo esto? Necesito que corrijan el sistema. ¿Cómo puede hacer el ciudadano porque justamente se corrija eso dentro del sistema del SRI?
A ver, existe la facultad de las declaraciones sustitutivas en los casos correspondientes, o al menos las declaraciones más importantes como son renta, IVA, etcétera, ¿no? Pero yo creo que el concepto va coyuntural de las dos vías. Por un lado, esperamos que una institución, y obviamente tenemos todo el derecho a exigirle, no llegue a cometer ese tipo de equivocaciones o caer en alguna situación incómoda, producto de alguna falla técnica o falla humana. ¿Ya? Que no serán muchas, pero puede ocurrir a cualquier institución del mundo. Hay que ser pragmáticos. Pero por otro lado, la sociedad, los empresarios, muchas veces los errores vienen por falsos positivos porque no están debidamente ordenados ni tributariamente ni financieramente al interno de su empresa o en temas personales financieros. Y eso produce obviamente una radiografía que cuando se transmite en cualquier ente de control, llámese rentas o UAFE, estamos hablando de rentas, no de UAFE, resulta que tenemos un falso positivo que podría derivar en una presunción o de defraudación tributaria o incluso de lavado de activos. O enriquecimiento no justificado. O patrimonio no justificado. ¿Quiere poner un ejemplo, por favor, para hacer más didáctica la cosa? Por ejemplo, en el tema de la declaración patrimonial hay mucho sesgo hoy en día donde ciertos empresarios tienen que presentar su declaración patrimonial. Pero por ave motivo no hagamos juicio de valor, sencillamente alguna recomendación, entre comillas, de algún asesor tributario, le dices, declara la mitad y la mitad no declares. Ya, ok. Ocurre, y ocurre mucho. Ok. Entonces ocurre mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que esa información que llega a rentas va a contrastar con la información que ya tiene rentas. Y el flujo de dinero que le ha permitido obtener ese patrimonio no va a ser coherente con el patrimonio, el incremento, como va creciendo en el año, porque es un empresario que quiere hacer las cosas bien, pero se dejó llevar por una mala recomendación. Pero ahí también hay empresarios que se disfrazan de empresarios. En este sentido, hablábamos de la correlación y de las responsabilidades de otras instituciones, superintendencia de compañías, por ejemplo, superintendencia de bancos. ¿Cómo funciona cuando hay un sistema como el SAS, que se crea para algo de ayudar a quienes querían crear empresas o sociedades con valores mínimos, no con un valor exorbitante, pero que al final del día vemos, luego de pasado algunos años, porque eso se creó en el 2020, 21 por pandemia, para 21. La facilidad, 21, vemos ahora que fue esa figura aprovechada por ciertos cabecillas de bandas criminales? ¿Corresponsabilidad con superintendencia de bancos, compañías? Yo creo que no, yo creo que el sistema bajo la figura del SAS es un tema para eliminar burocracia y para facilitar que las personas puedan crear su compañía de manera más ágil. La otra foto era que eso demoraba mucho. Ajá. Había que buscar un abogado, habían abogados buenos, abogados eterno. Era un tema muy engorroso, no servía. Entonces, creó un beneficio, sí, para agilidad. Pero en el camino, si el concepto, el paradigma es que la SAS le permite a los grupos de delincuencia organizada hacer o deshacer o crear empresas fachadas, que se ha vuelto a poner de moda el término, y qué bueno que sea, porque lo venimos hablando hace 6 años, pero qué bueno que se habla ahora otra vez de empresas fachadas. Con una SA lo harían igualito. A ver, pero lo harían exactamente igual. Para quedarme en la fachada, en la fachada, en la empresa fachada, ¿dónde va a brincar que es una empresa fachada? Diga, ya, el SAS lo que me hace es facilitarme la creación, pero ¿dónde debe decir alerta? En el control. Es fachada. ¿Qué empresa, vaya, qué institución tiene ese ojo chequeando? Bueno, hay 3 instituciones que son las principales articuladoras de poder detectar empresas fachadas, que son rentas. Ahí está una. ¿Verdad? Que son superintendencia de compañías, tiene todas las facultades y herramientas para hacerlo también, y obviamente UAFE. Ya. Ahora, déjenme ir un poquito al DCRI. Se incrementó en apenas 4 años de manera exorbitante el tema de la creación de la SAS. Pero yo digo que no fue por la creación, sino por la falta de control. Pero espere, ¿factura electrónica está funcionando? Con rentas, claro. Pero no, yo sé, funciona la factura electrónica, pero para el objetivo, que era dar agilidad, pero al mismo tiempo ejercer control. O sea, en tiempo real me va facturando, no que luego me pone sustitutivas y me arreglan la historia. El control va a depender de los planes que se creen cada año, y obviamente Rentas también ha aplicado el concepto de un enfoque basado en riesgo. Es decir, ¿a dónde tiene que controlarse más? ¿En rentas? ¿En el impuesto a la renta? ¿En el IVA? O sea, ¿en qué enfoque? Y de acuerdo a eso, las herramientas y la información que tenga. La factura electrónica es toda la información en cuanto a lo que ha declarado formalmente en su actividad económica. Tiene la base de datos. No te puedo decir que la tocan o no la tocan. Eso ya es interno. Yo tampoco le puedo decir eso. Ya es interno. El deber ser es que deberían aprovecharla
con un mínimo de tiempo y un máximo de productividad en el enfoque y en la revisión. Economista, se nos quedaron 3.000 temas. Nos volvemos a encontrar, ¿ya? Bueno, mucho Le gusto. agradecemos por haber estado con nosotros. Servicio de Rentas Internas, por ejemplo, va a hablar de la sistematización, de los cambios de, ahora se me escapa, pero un ratito nada más, Gerardo, cuando te cambian de régimen y de repente te llega un comunicado del Servicio de Rentas Internas que perteneces a otro régimen y que porque perteneces a otro régimen tienes otro tipo de declaración, que si es mensual, que si es semestral, en cambio, muy rápido y uno no alcanza, incluso termina incumpliendo justamente por esos cambios. Y a veces con error, ahí sí han habido errores. Ay, ¿se da cuenta? Bueno, lo vamos a conversar en otra oportunidad. El economista Iván Sierra, gracias por habernos acompañado. Mucho gusto por la invitación. A usted, 8:01.